Nació sin apellido que lo protegiera, sin fortuna, sin padrinos. Y aún así, un día, el hombre que empezó como el hijo de la lavandera, firmaría decretos que moverían a toda Colombia. Pero antes de llegar a ese escritorio, hubo una escena que parece inventada. Un niño con hambre, mirando cómo la lluvia golpea el techo de una casa pobre, mientras decide, sin decirlo en voz alta, que no va a aceptar el destino que ya le escribieron. Ese niño era Marco Fidel Suárez, y lo más inquietante es que su enemigo no fue un hombre. Fue una palabra que lo perseguiría como una sentencia. Ilegítimo. 23 de abril de 1855. Hatoviejo, Antioquia. Un pueblo de montañas duras y caminos de barro, donde la vida se mide por lo que resistes. Su madre, Rosalía Suárez, lavaba ropa ajena para sobrevivir. No había un padre reconocido que abriera puertas. Había, en cambio, miradas que cerraban ventanas. En una sociedad donde el apellido era un salvoconducto, Marco Fidel creció con el suyo como una marca. Y esa marca no era solo social, era íntima, porque el niño entendió temprano que la pobreza no solo te quita cosas, te quita voz, te vuelve invisible. La infancia de Suárez fue una escuela brutal, no la de los libros, sino la del frío, la vergüenza y la necesidad. Mientras otros niños heredaban tierras o herramientas, él heredó el oficio silencioso de su madre. Aguantar. Y sin embargo, en medio de esa precariedad, apareció una obsesión que lo salvaría y lo condenaría a la vez. Las palabras como refugio, como arma, como escalera. En Hatoviejo, la educación no era un derecho, era un privilegio. Para un niño pobre, estudiar era casi un acto de insolencia. Pero Marco Fidel tenía algo que no se compra. Una memoria afilada y una voluntad que parecía desproporcionada para su tamaño. Se acercaba a donde hubiera letras, catecismos, papeles sueltos, libros prestados. Aprendió a leer como quien aprende a respirar bajo el agua. Y cuando descubrió la gramática, descubrió un orden secreto del mundo. Si las frases podían construirse con precisión, quizá la vida también. Los sacerdotes y maestros que lo vieron de cerca notaron lo evidente. Aquel muchacho no era común, no porque fuera dócil, sino porque era ferozmente aplicado. En un entorno donde la mayoría se resignaba, él se exigía, y esa exigencia tenía un precio. El aislamiento. El niño pobre que estudia demasiado se vuelve sospechoso. ¿Para qué quiere saber tanto? ¿A quién pretende parecerse? Suárez empezó a vivir con esa tensión. La necesidad de pertenecer y la necesidad de escapar. La Antioquia de mediados del siglo XIX era un territorio de fe intensa y política encendida. Colombia, todavía con heridas frescas de guerras civiles, era un país donde las ideas se discutían con sermones y se resolvían con fusiles. En ese ambiente, la iglesia tenía un peso enorme, y el camino del seminario era una de las pocas rutas de ascenso para alguien sin recursos. Para Marco Fidel, el seminario no fue solo vocación, fue oportunidad, un lugar donde el talento podía, al menos por momentos, imponerse al origen. Entró al seminario de Medellín, y ahí el contraste se volvió más cruel, porque el seminario era disciplina, latín, retórica, filosofía, pero también era jerarquía, y la jerarquía olía el origen. Suárez no podía esconder de dónde venía, no podía borrar el rumor que lo acompañaba, pero sí podía hacer algo más peligroso, superar a quienes lo despreciaban. Y lo hizo. Se volvió un estudiante brillante, un lector voraz, un joven capaz de escribir con una claridad que incomodaba. En esos años, su relación con el lenguaje se volvió casi religiosa. No era solo aprender, era dominar. El latín le dio estructura, la filosofía le dio preguntas, la teología le dio un sentido de combate moral. ¿Y la retórica? La retórica le dio poder, porque en Colombia, quien sabe hablar y escribir puede torcer el destino de una discusión, y a veces el de un país, pero el seminario también le mostró un límite. La vida clerical no era el único escenario donde podía librar su batalla. Suárez empezó a mirar más allá, a sentir que su misión no era solo espiritual, sino pública, y ahí aparece el primer giro. El muchacho que parecía destinado a la sotana se inclina hacia la pluma civil, hacia la educación, hacia el debate político. No abandona la fe. Abandona la idea de que su lugar está encerrado. Se convirtió en maestro, y ser maestro, para él, no era un trabajo, era una revancha. Enseñar era demostrar que el conocimiento no pertenece a los ricos. Era también una forma de construir una identidad propia cuando el mundo insiste en reducirte a tu origen. Suárez enseñaba con rigor.
con una exigencia que a veces parecía implacable, porque él mismo se había formado así, a golpes de disciplina. Y mientras enseñaba, escribía artículos, ensayos, textos donde se notaba una mente que no quería solo describir la realidad, sino ordenarla. En Medellín, y luego en círculos intelectuales más amplios, su nombre empezó a sonar, no como el de un heredero, sino como el de un autodidacta con formación sólida. Un hombre que podía discutir de gramática con la misma seriedad con la que discutía de nación. Y eso, en un país fracturado por bandos, era dinamita, porque Colombia no era un tablero tranquilo. Era un país donde el Partido Conservador y el Partido Liberal se miraban como enemigos existenciales. La educación, la iglesia, el modelo de Estado. Todo era campo de batalla. Y Suárez, por temperamento y formación, se fue acercando al conservatismo. Pero no como un simple militante. Era un conservador intelectual, de pluma afilada, de argumentos largos, de obsesión por el orden y la tradición. Y, al mismo tiempo, un hombre que sabía lo que era la exclusión. Esa mezcla lo hacía difícil de encasillar. Su primer gran adversario, sin embargo, no estaba en el otro partido. Estaba en su propia biografía. Cada vez que avanzaba, el pasado volvía a morder. El estigma de su nacimiento, la pobreza de su madre, la ausencia del padre reconocido. Todo eso era munición para quienes querían recordarle su lugar. Y en Colombia, la política no perdona debilidades. La vida pública es una arena donde el insulto se disfraza de argumento. Aún así, Suárez siguió. Publicó, debatió, se ganó respeto. Y con el respeto llegó algo más peligroso. Visibilidad. Cuando un hombre como él se vuelve visible, también se vuelve objetivo. Sus textos empezaron a circular, y con ellos su estilo. Preciso, elegante, a veces severo. No escribía para agradar, escribía para vencer. Y esa actitud le abrió puertas, pero también le creó enemigos. En paralelo, el país se acercaba a una tormenta histórica. Las tensiones políticas acumuladas desembocarían en la Guerra de los 1000 días, 1899-1902, una de las tragedias más devastadoras de Colombia. Antes de que estallara, ya se respiraba el aire de la ruptura. Discursos incendiarios, desconfianza, regiones enfrentadas, economías frágiles. Suárez, desde su lugar de intelectual y educador, observaba cómo el lenguaje podía encender o apagar una nación, y entendió algo que marcaría su vida. En Colombia, las palabras no son inocentes, son pólvora. Su ascenso no fue un salto, fue una escalada, de maestro a figura intelectual, de figura intelectual a hombre consultado, de hombre consultado a actor político. Y en ese tránsito se fue formando el Marco Fidel Suárez que más tarde conocería el país. Un hombre de Estado en construcción, con una obsesión por la forma, la gramática, la diplomacia, el protocolo, porque sabía que la forma, para alguien como él, era también defensa. Si el mundo iba a juzgarlo por su origen, él se blindaría con excelencia. Pero la excelencia no cura la herida, y Suárez cargaba una herida que no se veía en los discursos. La urgencia de demostrar, siempre, que merecía estar donde estaba. Esa urgencia lo empujaba hacia adelante, pero también lo agotaba. Era como vivir con un reloj interno que no se detiene, un reloj que repetía: no tienes tiempo, si te equivocas te devoran. En los años finales del siglo XIX, su nombre ya estaba ligado a la vida pública. Participaba en debates, se movía en ambientes donde se decidían rumbos, y su pluma era cada vez más influyente. No era el típico caudillo de plaza. Era el estratega del argumento, el hombre que podía convertir una idea en doctrina, y sin embargo, seguía siendo para muchos el hijo de Rosalía Suárez, el muchacho sin padre reconocido, el que no debía estar ahí. Ese era el conflicto real, el que no se resuelve con un discurso. La lucha contra una sociedad que te mide por tu cuna. Suárez no podía cambiar su nacimiento, no podía reescribir el registro. Lo único que podía hacer era construir una obra tan sólida que obligara a los demás a tragarse el prejuicio, y eso lo llevó a una decisión silenciosa, casi cruel consigo mismo. Vivir como si cada día fuera un examen. Y entonces, cuando el país se acercaba al abismo de la guerra y las élites se preparaban para sobrevivir a la tormenta, Marco Fidel Suárez ya estaba en la antesala de algo mayor. No lo sabía con certeza, pero lo intuía. Su vida no iba a quedarse en el aula ni en el periódico. Había una puerta más grande, una puerta que solo se abre cuando el país entra en crisis. Y Colombia estaba a punto de entrar en una crisis que lo cambiaría todo. Mientras otros se armaban con rifles,
él se armaba con frases. Mientras el país se partía, él se preparaba para entrar al centro del tablero, y el tiempo, ese enemigo invisible, empezaba a apretarle el cuello. Si quería dejar de ser el hijo de la lavandera y convertirse en alguien imposible de ignorar, tenía que hacerlo antes de que la violencia lo arrasara todo. Porque en Colombia, cuando la guerra llega, no pregunta quién eres, solo decide si sobrevives. Dicen que el poder se hereda. Pero en Colombia, a veces se roba con tinta, y Marco Fidel Suárez estaba a punto de cometer ese robo a plena luz del día. Entrar a la política nacional sin apellido protector, sin fortuna, con un pasado que sus enemigos usarían como cuchillo. Lo que nadie veía era el detalle más cruel. Su ascenso no ocurría en tiempos de calma, sino con el país ardiendo por dentro. Y cuando un país arde, el que se asoma demasiado cerca termina marcado o consumido. La Guerra de los 1000 días no fue un titular. Fue un paisaje. Pueblos con campanas mudas, caminos llenos de hombres flacos con fusiles viejos, familias escondiendo el maíz como si fuera oro. Entre 1899 y 1902, Colombia se desangró en una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos y una economía hecha trizas. Y en medio de ese ruido, Suárez entendió algo que lo perseguiría siempre. El Estado no es una idea, es una máquina. Si se rompe, aplasta a los de abajo primero. Y él venía de abajo. Suárez no era un caudillo de caballo y machete. Su campo de batalla era otro. El papel. En esos años, su nombre empezó a circular con más fuerza en Bogotá. No por gritos, sino por precisión. Su estilo, severo, elegante, obsesivo, era una forma de autoridad. En un país donde la violencia discutía por todos, él insistía en que la palabra podía ordenar el caos, pero esa insistencia tenía un precio. Lo convertía en blanco de dos fuegos. Para los liberales, era un conservador doctrinario. Para muchos conservadores de cuna, era un intruso con modales demasiado finos para su origen. Y entonces llegó el golpe que cambió el tablero para siempre. Panamá, 1903. La separación de Panamá fue una amputación nacional, no fue solo perder un territorio, fue perder una promesa. El país entero sintió la humillación como una quemadura. La idea de que Colombia era demasiado débil para sostenerse, demasiado dividida para defenderse, demasiado lenta para negociar. En las calles y en los salones, la palabra traición se decía en voz baja, como si nombrarla atrajera más desgracia. Y en ese ambiente, la política exterior dejó de ser un tema de diplomáticos. Se volvió una obsesión colectiva. Ahí, Marco Fidel Suárez encontró su puerta. Porque cuando una nación se siente humillada, busca dos cosas: culpables y gente capaz de reconstruir el orgullo sin prometer milagros. Suárez ofrecía algo raro: disciplina mental, una visión de Estado y una capacidad de escribir y hablar, como si cada frase fuera un ladrillo. Empezó a ocupar cargos y responsabilidades que lo acercaban al centro real del poder. No era un ascenso romántico, era un ascenso tenso, lleno de miradas que evaluaban si aquel hombre, sin padre reconocido, podía representar a Colombia ante el mundo. En Bogotá, la política era un teatro con reglas invisibles. Se entraba por apellido, por familia, por redes. Suárez entraba por mérito, y eso irritaba, porque el mérito, cuando no viene acompañado de linaje, parece una acusación. Deja en evidencia a los mediocres bien nacidos, y los mediocres bien nacidos no perdonan. Suárez se consolidó como figura intelectual y pública en el conservatismo, pero no como un simple repetidor de consignas. Tenía una idea fija. Colombia debía dejar de improvisar su destino, y esa idea lo llevó a un punto de fricción real con el sistema político de su tiempo. La costumbre de gobernar para el bando, no para el Estado. Él quería Estado. Y pedir Estado en un país acostumbrado a la guerra partidista era como pedir silencio en una plaza en llamas. En 1910, Colombia vivió un cambio importante. Tras años de hegemonía y heridas, se buscó una salida institucional que evitara otra catástrofe. La presidencia de Carlos Eugenio Restrepo, 1910-1914, representó un intento de moderación, de equilibrio, de reconstrucción. Suárez se movió en ese ambiente como pez en agua. Su temperamento era el de un hombre que cree en la forma, en el procedimiento, en la idea de que la nación se salva con reglas, pero la forma también era su armadura. Cada protocolo, cada cita, cada discurso impecable era una manera de decir: no me van a reducir a mi origen. Y sin embargo, el origen volvía. Volvía en chismes,
en insinuaciones, en ataques que no discutían sus ideas, sino su derecho a tenerlas. En Colombia, la violencia no siempre se expresa con balas. A veces se expresa con desprecio, y el desprecio, cuando se repite, se vuelve una jaula. Suárez siguió avanzando. Fue ganando espacio en la vida pública, en la diplomacia, en la administración. Su nombre empezó a sonar como el de un hombre serio, capaz, de Estado. Pero esa seriedad tenía un reverso. Era un hombre que no se permitía fallar porque él sabía que un error suyo no sería un error cualquiera. Sería la prueba de que el hijo de la lavandera no debía estar ahí. Vivía con un reloj interno que no daba tregua. Y entonces el mundo cambió de golpe. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, sacudió el planeta, y aunque Colombia no fue un campo de batalla europeo, sí sintió el temblor económico y político. El comercio se alteró, los precios se movieron como si tuvieran vida propia. Las potencias reordenaron sus prioridades. En ese contexto, Estados Unidos se volvió aún más decisivo en el hemisferio. Para Colombia, que todavía sangraba por Panamá, la relación con Washington era una herida abierta. Necesaria, incómoda, inevitable. Suárez miró ese mapa y tomó una decisión que sería su marca y su condena política. Acercarse a Estados Unidos como estrategia de supervivencia nacional, no como rendición sentimental, sino como cálculo. Años después, esa idea se conocería con una frase que sonaba casi poética y por eso mismo peligrosa. Respice polum. Mirar hacia el norte, para muchos era pragmatismo, para otros era sumisión. Y en política, una idea que divide se convierte en un arma que te apuntan a la cabeza. Mientras tanto, dentro del Partido Conservador, las tensiones no desaparecían, se transformaban. Había facciones, ambiciones, viejos liderazgos que no querían ceder. Suárez no era el favorito natural de todos, no tenía el tipo de carisma de plaza que enamora multitudes. Tenía el tipo de autoridad que incomoda, porque exige, y aún así, su figura crecía, como crecen las cosas inevitables. Lentamente, pero sin detenerse. El país se acercaba a una elección decisiva, y aquí aparece el límite de tiempo, el verdadero. Suárez ya no era joven. Había pasado décadas construyéndose a sí mismo como si fuera una obra de ingeniería, pero la política no espera. En Colombia, el tren del poder pasa pocas veces, y si no te subes, te quedas mirando el humo. Suárez lo sabía. Y también sabía otra cosa. Si no llegaba pronto, su vida quedaría reducida a ser el gran intelectual, el gran orador, el gran maestro, pero no el hombre que decide. 1918. El conservatismo buscaba candidato, y en ese proceso, Suárez tuvo que enfrentar un enemigo que no se ve en los retratos oficiales. La resistencia social a su biografía. No bastaba con ser capaz. Había que ser aceptable. Y aceptable en la Colombia de entonces significaba muchas veces tener un origen que no incomodara a los salones. Suárez incomodaba por existir. La campaña fue un campo minado. Sus adversarios no solo discutían su programa, lo atacaban con insinuaciones sobre su nacimiento, con burlas disfrazadas de crítica, moral, con esa crueldad elegante que sabe herir sin mancharse las manos. Y él respondía como sabía, con disciplina, con textos, con discursos donde cada palabra parecía medida con regla. Pero por dentro, la presión era otra. El miedo a que el país, una vez más, le cerrara la puerta en la cara por razones que nada tenían que ver con su capacidad. Y entonces, el giro inesperado. El hombre que había sido señalado como impropio para representar a la nación, terminó convertido en el candidato que el partido necesitaba para ganar, no porque todos lo amaran, sino porque su figura ofrecía algo que escaseaba: credibilidad. En tiempos de incertidumbre, la gente se aferra a lo que parece sólido. Suárez parecía sólido. Incluso sus enemigos tenían que admitirlo, aunque les doliera. Ganó, y el 7 de agosto de 1918, Marco Fidel Suárez asumió la presidencia de la República. Imaginen la escena con crudeza. El hijo de Rosalía Suárez, la lavandera, entrando al palacio como jefe de Estado, no es una postal bonita, es una provocación histórica. En un país donde el apellido era una llave, él había entrado sin llave. Había forzado la cerradura con años de estudio, con una voluntad que rozaba la obsesión, pero el poder no es un premio, es una trampa. Porque en el instante en que se sienta en la silla presidencial, el conflicto cambia de forma. Ya no se trata de llegar, sino de sobrevivir.
Y sobrevivir significaba enfrentar dos guerras al mismo tiempo. La primera era la visible: gobernar un país con heridas abiertas, con tensiones partidistas, con economía vulnerable, con el fantasma de Panamá todavía rondando. La segunda era la invisible: gobernar bajo el juicio permanente de una élite que nunca lo aceptó del todo y de una oposición lista para convertir cualquier decisión en escándalo. Suárez no tenía margen para el error. Un presidente con apellido puede equivocarse y seguir siendo uno de los nuestros. Suárez, si se equivocaba, sería la prueba de que el sistema tenía razón al despreciarlo. Y como si eso no bastara, el mundo seguía moviéndose. Terminaba la guerra en Europa, se reordenaban los mercados, se redefinían las influencias. Colombia necesitaba elegir con quién alinearse, cómo negociar, cómo modernizarse sin romperse. Suárez, desde el primer día, entendió que su presidencia sería una carrera contra el tiempo. Tenía que dejar resultados antes de que la política lo devorara, antes de que el prejuicio encontrara una grieta, antes de que el país, siempre impaciente, decidiera que ya no lo quería. Porque el poder en Colombia no solo se gana, se defiende cada mañana. Y Marco Fidel Suárez acababa de entrar al lugar donde las palabras ya no bastan, donde cada frase se convierte en decreto, cada decreto en enemigo, y cada enemigo en amenaza real. El niño que aprendió a leer para no ser invisible, ahora tenía que gobernar para no ser destruido. Y la pregunta que flotaba, como un cuchillo sobre la mesa, era simple y brutal. ¿Podrá el hombre que venció a la pobreza vencer al Estado sin que el Estado lo aplaste a él primero? El primer día que Marco Fidel Suárez se sentó en la silla presidencial, no escuchó aplausos. Escuchó un reloj. No era metáfora. Era el sonido real del tiempo cerrándose sobre él, como una trampa. Porque su mandato no venía con la indulgencia que se le concede a los hijos de familia. A Suárez le habían permitido entrar al palacio, pero no le habían prometido dejarlo gobernar. Y en Colombia, cuando te toleran pero no te aceptan, cada decisión se vuelve un juicio público. Cada firma, una bala; cada silencio, una confesión. Afuera, el país intentaba recomponerse de décadas de guerra civil y de la amputación de Panamá. Adentro, en los pasillos del poder, lo esperaban dos enemigos que no se veían en los retratos: el prejuicio social y la política como deporte de demolición. Suárez entendió rápido que no tenía 4 años. Tenía una ventana corta, casi cruel. Si no mostraba resultados pronto, lo iban a convertir en un accidente histórico. El presidente raro, el error, la excepción que confirma la regla. Y entonces eligió su apuesta más peligrosa: mirar hacia el norte. Respice polum. La frase suena a latín elegante, a biblioteca, a discurso de academia. Pero en 1918 era dinamita. Significaba orientar la política exterior colombiana hacia Estados Unidos, no por admiración romántica, sino por cálculo. El mundo de posguerra se estaba reordenando, y Colombia, herida, endeudada, con infraestructura precaria, necesitaba un ancla. El problema era que ese ancla tenía forma de potencia que, apenas 15 años antes, había estado en el centro del trauma panameño. Para muchos colombianos, acercarse a Washington era como abrazar al hombre que te quitó un brazo. Para otros, era la única manera de no desangrarse. Suárez no lo vendió como sumisión, lo vendió como supervivencia. Y aún así, el país lo escuchó con los dientes apretados. Mientras la discusión ardía en cafés, periódicos y salones, él se metió en lo que casi ningún presidente quiere tocar porque no da: gloria inmediata. La máquina del Estado. Comunicaciones, transporte, administración, finanzas. Suárez era un hombre de texto, sí, pero también de engranajes. Sabía que un país no se moderniza con frases. Se moderniza con cables, rieles, puertos, presupuestos y oficinas que funcionen sin pedir permiso al caos. La imagen es concreta. Colombia, montañosa, fragmentada, con regiones que parecían islas separadas por cordilleras. Gobernar así era como intentar apagar un incendio con cubetas, pero sin caminos para llevar el agua. Suárez empujó la expansión de las comunicaciones y el transporte como si estuviera cosiendo un cuerpo roto. Cada tramo de ferrocarril, cada mejora en telégrafos y correos, cada impulso a la navegación y a la conectividad era una puntada para que el país dejara de ser un archipiélago de resentimientos. Pero el progreso tiene un sonido que irrita: el sonido del dinero moviéndose. Y ahí empezó el verdadero combate. Porque modernizar cuesta. Y cuando cuesta, alguien pregunta: ¿quién paga? En un país donde la desigualdad era una costumbre,
y la política un campo de sospechas, cualquier contrato, cualquier empréstito, cualquier negociación internacional podía convertirse en escándalo. Suárez necesitaba recursos para obras y para estabilizar el Estado, y al mismo tiempo debía demostrar que no estaba vendiendo la nación. Era una cuerda floja sobre un abismo moral. Si no conseguía apoyo externo, lo acusaban de incapaz. Si lo conseguía, lo acusaban de entreguista. En ese ambiente, su política hacia Estados Unidos se volvió un blanco perfecto. Los opositores no discutían solo cifras, discutían honor. Y el honor, cuando se usa como arma, no busca precisión, busca sangre. El presidente, que había llegado desde la pobreza con una disciplina casi feroz, empezó a vivir bajo una presión que no se ve en los decretos. La élite que nunca lo tragó del todo esperaba el tropiezo. Los rivales dentro de su propio partido olían la oportunidad y la prensa, cada vez más influyente, aprendía a convertir la insinuación en sentencia. Suárez, que había construido su vida con palabras, descubrió el lado oscuro de las palabras. También pueden destruirte. Aún así, siguió. Su gobierno impulsó medidas para ordenar la administración pública y fortalecer la capacidad del Estado. No era un reformador de gestos teatrales. Era un reformador de escritorio, de expediente, de reglamento. Eso no da épica. Hasta que entiendes lo que significa en un país acostumbrado a improvisar. Significa quitarle oxígeno a la corrupción cotidiana, a la arbitrariedad. Al así se ha hecho siempre. Y cuando le quitas oxígeno a esos hábitos se defienden. El conflicto se volvió más íntimo y más cruel. Suárez no solo peleaba contra la oposición, peleaba contra la idea de que él no tenía derecho a mandar. Cada vez que hablaba con tono firme, lo llamaban soberbio. Cada vez que era prudente, lo llamaban débil. Si se acercaba a Estados Unidos, era traidor. Si se distanciaba, era irresponsable. Era el tipo de trampa que solo se le pone a quien se quiere ver caer. Y entonces llegó el golpe que no se anuncia con cañones, sino con precios. La economía mundial, después de la Primera Guerra, se movía como un animal herido. Los mercados cambiaban, el comercio se tensaba, y Colombia, dependiente de exportaciones y vulnerable a shocks externos, sentía el temblor. Gobernar en ese contexto era como conducir en neblina. Cualquier curva podía ser un precipicio. Suárez necesitaba estabilidad fiscal y confianza. Pero la confianza es frágil cuando el país todavía recuerda que perdió Panamá y que la política puede romperlo todo. En medio de esa fragilidad, su apuesta por el norte se volvió más que una doctrina. Se volvió un salvavidas. Y un salvavidas, en política, siempre parece sospechoso. ¿A quién le estás pidiendo ayuda? ¿Qué estás prometiendo a cambio? ¿Qué estás firmando que el pueblo no ve? Las discusiones sobre tratados, indemnizaciones y relaciones bilaterales se cargaron de electricidad. Había quienes querían cerrar la herida panameña con pragmatismo, negociar, obtener compensaciones, pasar página. Había quienes querían mantener la herida abierta como bandera moral. Suárez eligió lo primero, y esa elección lo marcó. El giro inesperado fue que su mayor fortaleza, su mente fría, su capacidad de cálculo, empezó a parecer, para muchos, una falta de corazón. El hijo de la lavandera, el hombre que había sufrido el desprecio, ahora era acusado de no sentir el dolor nacional. La ironía era brutal. Lo atacaban por no ser patriota, quienes jamás habían tenido que pelear por un lugar en la patria. Y mientras tanto, el reloj seguía, porque el límite de tiempo no era solo electoral, era físico. Suárez cargaba años de tensión acumulada, de noches de estudio, de batallas sociales. La presidencia no lo elevó, lo exprimió. El poder para él no era un banquete, era una dieta de hierro. Y el cuerpo, tarde o temprano, cobra. A medida que avanzaba su mandato, el ambiente se enrarecía. Las críticas se volvieron más personales, más venenosas. No bastaba con cuestionar su política exterior o sus decisiones administrativas. Volvieron a su origen, como si fuera un expediente criminal. En Colombia, cuando no pueden derrotarte en ideas, intentan derrotarte en identidad. Y Suárez, que había pasado la vida intentando que su origen no fuera una condena, vio cómo lo convertían en munición. La tensión dentro del conservatismo también creció. Gobernar no es solo enfrentar a la oposición, es sobrevivir a los tuyos. Los mismos que lo habían apoyado por conveniencia empezaron a medir el costo de seguir con él. La política es así. Cuando el barco se mueve, los leales se vuelven contables. ¿Cuánto me cuesta estar contigo? ¿Cuánto gano si me bajo? Suárez intentó sostener el rumbo con lo único que siempre le había funcionado:
trabajo y palabra. Discursos, mensajes, argumentos. Pero había un detalle nuevo, casi trágico. Ya no estaba en la tribuna del intelectual. Estaba en la silla del responsable, y la responsabilidad no se defiende con belleza retórica. Se defiende con resultados visibles. Y los resultados visibles tardan. Y el país, impaciente, no espera. En ese punto, la presidencia se convirtió en una escena casi cinematográfica. Un hombre solo, rodeado de papeles, con la nación exigiendo milagros y los enemigos esperando un error. Un presidente que había llegado para demostrar que el mérito podía vencer al linaje, y que ahora descubría que el linaje, cuando se siente amenazado, muerde. El clímax de esa presión fue que el desgaste dejó de ser rumor y se volvió crisis. La gobernabilidad se tensó, el ambiente político se volvió irrespirable, y la figura de Suárez empezó a ser tratada no como un líder, sino como un problema a resolver. No importaba cuánto trabajara. La narrativa contra él ya estaba escrita por otros, y cuando la narrativa se impone, la realidad se vuelve secundaria. En los últimos tramos de su mandato, el conflicto central ya no era solo Estados Unidos sí o no, o modernización sí o no, era algo más crudo. ¿Puede un hombre sin cuna gobernar sin que el sistema lo expulse? ¿Puede el mérito sostenerse cuando el poder se defiende con prejuicio? Suárez estaba viviendo esa pregunta en carne propia, con cada día más pesado que el anterior. Y entonces, cuando parecía que su presidencia iba a terminar como una lenta asfixia, el destino le preparó el giro más amargo. El hombre que había llegado para ordenar el Estado empezó a ser empujado hacia la salida por el mismo Estado, por la misma clase política, por la misma maquinaria que él quería hacer funcionar. El reloj que escuchó el primer día seguía ahí, tic-tac, tic-tac, y ya no marcaba solo el tiempo de un gobierno, marcaba el tiempo de un cuerpo agotado, de una reputación en disputa, de una vida entera puesta a prueba en el escenario más cruel. El poder real, porque en Colombia, a veces, el presidente no cae por un gran error, cae por una suma de pequeñas hostilidades, por una campaña de desgaste, por una atmósfera que te va quitando el aire. Y Marco Fidel Suárez, el hombre que había vencido a la pobreza con letras, estaba a punto de descubrir que hay una batalla más difícil que llegar, la batalla de permanecer, cuando todos, en silencio, ya decidieron que no perteneces. El aire se vuelve más pesado justo antes de que alguien caiga. No hace falta un disparo, ni un golpe de estado, ni una multitud enardecida. A veces basta con una puerta que se cierra sin ruido, con un pasillo donde ya nadie te mira a los ojos, con un rumor que se repite hasta que suena a verdad. Y entonces ocurre lo impensable. El hombre que llegó a la presidencia desde la pobreza, el que se había fabricado a sí mismo con gramática, disciplina y hambre, descubre que el poder no siempre te derrota de frente. A veces te derrota por asfixia. Marco Fidel Suárez lo sintió antes de admitirlo. Lo sintió en el tono de los periódicos, en la manera en que sus propios aliados medían cada palabra como si fuera una deuda, en la forma en que el país parecía cansarse de él, como se cansa de una fiebre. Y lo más cruel era el contraste. Él había gobernado con la obsesión de coser a Colombia, de conectarla, de ordenarla, de hacerla funcionar. Y sin embargo, la política lo estaba desarmando pieza por pieza. El reloj seguía. Pero ahora el tic-tac no era solo el final del mandato, era el límite de su resistencia. La presión se volvió un animal doméstico viviendo en su casa. Siempre ahí, siempre respirando. Suárez, que había sobrevivido a la humillación social desde niño, conocía el desprecio. Lo que no conocía era el desprecio con uniforme institucional. Porque una cosa es que te miren por encima del hombro en un salón. Otra es que te lo hagan desde el Estado, desde el partido, desde la prensa, desde la conversación pública que decide quién merece existir. Y el conflicto real, el que lo perseguía desde el primer día, se cerró como una trampa. Su origen, no importaba cuántos decretos firmara, cuántas horas trabajara, cuántos argumentos construyera. Para muchos seguía siendo el que no debía estar ahí, el presidente sin cuna, el intruso, el accidente. En ese clima, cualquier decisión se convertía en un pretexto para atacarlo. Si insistía en su línea exterior, lo acusaban de entregar el país. Si intentaba matizar, lo acusaban de improvisar. Si hablaba con firmeza, era arrogante. Si callaba, era culpable. Era una persecución que no necesitaba pruebas. Se alimentaba de insinuaciones, de caricaturas, de frases que se pegaban como barro. Y entonces llegó el punto de no retorno.
El desgaste dejó de ser político y se volvió físico. Suárez empezó a sentir el cuerpo como un enemigo lento. No era una escena heroica, era una escena íntima, casi humillante. El hombre que había dominado el lenguaje, que había hecho de la voluntad una herramienta, descubriendo que la voluntad no siempre manda sobre la carne. Las noches se hicieron más largas, los días más cortos, el despacho más estrecho y el país más ruidoso. En 1921, la salida ya no era un rumor. Era una posibilidad concreta. Una sombra sentada en la misma mesa donde se tomaban decisiones. La presidencia, que para otros era un trofeo, para él se había vuelto una prueba de resistencia, y el tiempo, ese tiempo que escuchó el primer día, empezó a exigir su pago. La escena final de su gobierno no fue un estallido. Fue una rendición forzada por el agotamiento y por la atmósfera. Suárez terminó dejando el cargo antes de completar el periodo. No porque hubiera renunciado a sus ideas, sino porque el sistema, esa mezcla de rivalidades, prejuicios y cálculo, había logrado lo que buscaba, sacarlo del centro. Y el golpe más duro fue el silencio con que muchos lo aceptaron. Como si, en el fondo, el país hubiera decidido que aquello era lo normal, que un hombre como él no podía durar. Cuando se apartó, no se fue con una ovación. Se fue con el peso de una reputación en disputa. Para unos, había sido el presidente que intentó modernizar y estabilizar. Para otros, el símbolo de una política exterior polémica. Y para demasiados, el blanco perfecto. El hombre al que se le podía cobrar todo, incluso lo que no había hecho. Pero la historia tiene una forma extraña de seguir hablando cuando el protagonista ya no está en escena. Fuera del palacio, Suárez volvió a lo que siempre había sido su refugio y su arma. La palabra, no la palabra del discurso presidencial, sino la palabra del escritor, del intelectual, que no necesita permiso para pensar. Y ahí aparece uno de los giros más inquietantes de su vida. El hombre que fue triturado por la política regresó al terreno donde nadie podía expulsarlo del todo. Podían insultarlo, sí, podían ridiculizarlo, pero no podían borrar lo escrito. En esos años posteriores, su figura se volvió más compleja. Ya no era solo el presidente, era el símbolo de una tensión colombiana que no se resolvía. La tensión entre mérito y linaje, entre modernización y resentimiento, entre pragmatismo y orgullo herido. Suárez cargaba con esa contradicción como quien carga una cicatriz visible. No se puede ocultar, pero tampoco se puede ignorar. Y mientras el país seguía su marcha, con nuevas disputas, nuevos nombres, nuevas urgencias, él vivía con una sensación amarga. Haber trabajado para un Estado que, en el momento decisivo, no lo defendió. Haber intentado ordenar una máquina que, cuando se sintió amenazada, lo escupió. Aún así, no se convirtió en un fantasma silencioso. Suárez siguió siendo una presencia intelectual. Su vida, desde el inicio, había sido una pelea contra la idea de destino. Y aunque la presidencia lo había golpeado, no le había quitado la capacidad de narrarse a sí mismo. Eso, para un hombre que nació sin privilegios, era una forma de victoria. Pero el tiempo no negocia. La última etapa de su vida tuvo ese tono de tragedia contenida. No el drama de los grandes escándalos, sino el drama de la energía que se apaga. Su salud, ya quebrada por años de tensión, no mejoró. Y hay una imagen que persigue. El hombre que había subido desde abajo, que había aprendido a dominar el latín y la retórica, que había discutido con el mundo desde la silla presidencial, ahora enfrentando un enemigo que no se convence con argumentos. El cuerpo, la fragilidad, la finitud. En 1927, Marco Fidel Suárez murió, tenía 71 años. Y con su muerte ocurrió algo que suele pasar con los personajes incómodos. El país empezó a mirarlo con otros ojos, como si la distancia permitiera una justicia que la política no concede en caliente. La figura que había sido atacada con ferocidad empezó a ser revisada con más calma. No por unanimidad. Colombia rara vez concede unanimidades, sino por necesidad, porque su historia era demasiado elocuente para ignorarla. Y aquí aparece el último giro, el más silencioso y quizá el más poderoso. Suárez, el hombre al que quisieron reducir a su origen, terminó convirtiéndose en un argumento contra ese mismo prejuicio. Su vida quedó como una prueba viviente de que el talento puede abrir puertas, pero también como advertencia de que abrirlas no significa que te dejen quedarte. Su legado no se mide solo en obras o decretos, sino en una pregunta que sigue incomodando.
¿Qué hace una sociedad cuando alguien de abajo llega arriba? ¿Lo celebra como triunfo colectivo o lo castiga como amenaza? Suárez fue, al mismo tiempo, el ejemplo y la víctima. Respis Polum quedó asociado a su nombre como una marca. Para algunos, una doctrina pragmática en un mundo que cambiaba. Para otros, una herida política. Pero incluso esa polémica revela algo. Suárez gobernó en un país que todavía sangraba por Panamá, en un momento en que cualquier gesto hacia Estados Unidos podía interpretarse como traición o como salvación, y él eligió el camino que creyó útil, no el que sonaba más bonito. Eso le costó caro. Y sin embargo, esa elección muestra el tipo de presidente que fue. Uno que prefería el cálculo a la ovación. Con el tiempo, su historia se volvió una especie de espejo. En él se reflejan las virtudes y las crueldades de una Colombia que quería modernizarse, pero que seguía atada a jerarquías invisibles, un país que necesitaba instituciones, pero que se alimentaba de intrigas, un país que admiraba el mérito, siempre y cuando el mérito no se sentara en la silla equivocada. Si uno mira su vida completa, el arco es casi imposible de inventar sin que parezca exagerado. Un niño marcado por la pobreza y el estigma, que se educa con una disciplina feroz, que asciende por la palabra, que llega a la presidencia, que intenta modernizar un Estado fragmentado, que apuesta por una política exterior explosiva, que es desgastado hasta salir antes de tiempo y que muere dejando una herencia ambigua, discutida, viva, y quizá por eso su historia atrapa, porque no es cómoda. No es la biografía de un héroe perfecto, ni la de un villano simple. Es la biografía de un hombre que quiso pertenecer a una nación que a veces no sabe qué hacer con quienes la desafían desde abajo. Al final, el reloj que sonó el primer día no era solo el reloj del mandato, era el reloj de una vida entera corriendo contra una sentencia social. Suárez lo escuchó siempre. Y aún así, corrió, porque hay personas que no buscan solo llegar, buscan demostrar que era posible, y aunque el poder lo expulsó, aunque la política lo hirió, aunque el prejuicio lo persiguió hasta el último tramo. Marco Fidel Suárez dejó algo que no se puede destituir. La evidencia de que, incluso en un país que te niega, puedes levantarte con palabras, sostenerte, con trabajo y obligar a la historia a pronunciar tu nombre.